A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 26 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 30 de noviembre de 1972 en Hyderabad, India. Nityam brahmannasi mritam tathapi tang mahabhava nainam sotitam manas. So, this is the opinion of the modern scientists or the Buddha philosophy. Esta es la opinión de los científicos modernos o de la filosofía budista. The soul, there is nothing like soul separately, but by combination of matter at a certain state, the living symptoms are manifest. Que el alma no existe nada que pueda definirse como alma por separado, sino que los síntomas de la vida se manifiestan en un determinado momento debido a una combinación de elementos materiales. And as it is combination of several chemicals, Y siendo una combinación de elementos químicos, so it is also finished as soon as the body is finished. tan pronto como el cuerpo se termina, esa manifestación también se termina. There is nothing as soul. No existe nada que pueda definirse como alma. That is their opinion. Esa es su opinión. So, for argument's sake, Krishna says, Y por argumentar, Krishna dice, if you think like that the body is all in all, si tú piensas así, que el cuerpo es todo lo que existe, by certain conditions, the material elements combine, and again, it is finished. y que en ciertas condiciones los elementos materiales se combinan para después terminarse. So Arjuna was declining to fight. Arjuna se negaba a luchar. So for argument's sake, Krishna says that if you think like that, the body is everything, so it will be destroyed automatically. Y por considerar el argumento, Krishna dice que si tú piensas así, si crees que el cuerpo es todo, entonces eso se destruirá cuando le llegue el momento por sí solo. I was so much afraid. ¿Por qué tienes tanto miedo entonces? Suppose I have combined some chemicals and it is destroyed, the bottles of chemicals, somehow or other it is destroyed. So who laments for that? Suponed que yo he mezclado unos cuantos sustancias químicas y se destruyen. Digamos que he mezclado unas botellas de sustancias químicas de una forma o de otra y se han destruido. ¿Quién se lamenta por eso? You can purchase another bottle. Puedes comprarte otra botella. That is simply for argument's sake. Esto se dice simplemente por considerar el argumento. Actually that is not the position. En realidad no es así, no son así las cosas. Now if you think that the combination of chemical can produce living force, then why don't you do it in the laboratory? Porque si tú crees que la combinación de sustancias químicas puede producir una fuerza viviente, ¿por qué no lo intentas en tu laboratorio? The chemicals are there. Tienes las sustancias químicas a tu disposición. You can combine and just produce a small ant moving. Puedes mezclarlas y de ese modo generar, producir una hormiguita, una pequeña hormiga que se mueva. Then it is. Science means observation and experiment. Entonces eso es
Ciencia significa observación y experimentación. So if you simply observe and cannot make any experiment practical, no, then that is not science. Si tú te limitas a observar y no puedes hacer ningún experimento práctico, entonces eso no es ciencia. That is only theory. Eso es solamente teoría. So that is not possible. Eso no es posible. No scientist has ever made any living entity by combination of chemicals in the laboratory. Ningún científico ha conseguido crear jamás alguna entidad viviente mezclando sustancias químicas en su laboratorio. Nobody can do that. Eso no lo puede hacer nadie. Jatasya hi dhruvo mrityu dhrumam janma mritasya cha tasmad apariharyarthi natang suchitam arhasi. Jatasya hi dhruvo mrityu. Yatasya hi dhruvo mrityu. It is a fact that by the cycle of birth and death, one who dies, he has to accept again another body. Es un hecho que mediante el ciclo de nacimientos y muertes, quien muere tiene que recibir de nuevo otro cuerpo. So why you are deviating from your duty? ¿Por qué entonces tú te estás apartando de tu deber? The warfare of the Kshatriyas and the warfare at the present moment of the whimsical politicians, they are different. El hacer la guerra de los Kshatriyas y el guerrear que ahora llevan a cabo los políticos caprichosos son cosas muy distintas. Formerly, it was not democracy. En el pasado no había democracia. Only the Kshatriyas would fight. Solo los Kshatriyas iban a la guerra. Especially the king, the royal order. They should come forward. Sobre todo los reyes, la orden real, debían dar el paso adelante. Not that the politicians are sitting very comfortably at home and poor people, they are given to fight in front of the enemy. No que los políticos se quedan sentados en su casa muy cómodos y la pobre gente va a luchar ante el enemigo. No, that was not the system. No era ese el sistema. The king must come forward. El rey debe salir al frente, debe estar al frente. The other side, the king also comes. Y también en el otro bando venía el rey. And the opposite side, he also should come forward and fight. Y en el bando opuesto, los dos debían adelantarse a luchar. It was duty. Era su deber. And as soon as the king is killed by the other party, then the other party becomes victorious. Y tan pronto como uno de los dos bandos mataba al rey de otro bando, el otro bando salía victorioso. There was no more fight. Se acababa la batalla. It is not the so-called king and president is sitting very comfortably and the poor soldiers are fighting unlimitedly and the war is going on for many years. No es que los supuestos reyes y presidentes se quedaban sentados con toda comodidad mientras los pobres soldados luchaban ilimitadamente sin cesar y la guerra continuaba durante muchos años. Just like last war, we saw at least 8 years it continued. Es como la última guerra, hemos visto que duró por lo menos 8 años. 8 years, 6 years, no. The battle of Kurukshetra, it was finished within 18 days. 7 o 8 años. La batalla de Kurukshetra se terminó en 18 días.
There is no use of prolonging the war unnecessarily. No tiene sentido prolongar las guerras innecesariamente. If the chief man is killed, then war is finished. Una vez muerto el jefe, el dirigente, la guerra se termina. Therefore, Krishna is advising Arjuna. Por eso Krishna aconseja a Arjuna. Suppose your grandfather on the other side dies, so what is the cause of lamentation? He is old man. He will get another new body. So you should be rather happy that your old grandfather is going to have a new body. Le está aconsejando, le dice, supón que tu abuelo, que está en el bando contrario, muere. ¿Qué causa hay en ello para lamentarse? Es un anciano, recibirá otro cuerpo, un cuerpo nuevo, de modo que tú más bien deberías sentirte feliz porque tu anciano abuelo va a recibir un nuevo cuerpo. Jatasahi Dhruvamrityu. Yatasyahi Dhruvo Mrityu. And everyone will die. Y todo el mundo va a morir. You die today or tomorrow or say 50 years after. You have to die. Tú mueres hoy o mañana o dentro de 50 años. Tienes que morir. It is as sure as death. Tan seguro como la muerte. So why should you deviate from your duty? Porque entonces tendrías que apartarte de tu deber. You are a Kshatriya. Eres un kshatriya. Your duty is to fight. Tu deber es luchar. Why you are afraid of being dead or killing others? ¿Por qué te asusta el morir o el matar a otros? This is your duty. Es tu deber. Abbhaktadini bhutani bhaktam adhyani bharata abbhaktam nidhanam aneva tatra ka pariveda. So, the body was not existing before. El cuerpo antes no existía. And it will not exist after death. Y tras la muerte tampoco existirá. So in the Maya media, if the manifestation of body is there, so why it should be the object of lamentation? Y si, entre tanto, si la manifestación del cuerpo existe entre tanto, ¿por qué debe ser objeto de lamentación? In this way, Krishna is trying to convince Arjuna that he should act as Kshatriya and perform his duty. De ese modo, Krishna trata de convencer a Arjuna que, diciéndole que debe actuar como kshatriya y cumplir con su deber. The Kshatriya is profited either dead or alive. El kshatriya siempre sale ganando, muerto o vivo. That will be explained. Esto se explicará. Because in a fighting, I mean to say, real religious fighting. Porque en una batalla, me refiero a una verdadera batalla religiosa, Kshatriya is not responsible for killing. Por principio, el kshatriya no es el responsable de matar. Just like in sacrificial ceremony, if the animal is killed, the Brahman is not responsible for killing an animal. Es como si en una ceremonia religiosa de sacrificio se mata a un animal, el brahmana no es el responsable de matar al animal. So, because it is duty, it is ordained by the Shastras, therefore, they are not ordinary killing. Debido a que es un deber, debido a que lo ordenan los Shastras, no es una forma de matar, lo que se entiende normalmente por matar. Abbhaktani nidhanani eva tatraga parivat. Abhyaktani nidanani eva tatra chapari. It was not manifested before, and it will become not manifested again. So, why should you lament for the Bhayamedia? Antes era no manifestado y volverá a estar no manifiesto. ¿Por qué entonces debes lamentarte en el intermedio, en el entretanto?
Ascharyavat pashyati kaschit enam, ascharyavat vadati tathaiva chanya, ascharyavat chenam anya srinoti, suttapi enang veda na chaiva kaschit. There are many theories and philosophical speculations all over the world about understanding the soul. Hay muchas teorías y especulaciones filosóficas por todo el mundo acerca de la comprensión del alma. Therefore, Krishna is concluding that somebody is explaining wonderfully, somebody is hearing wonderfully, but even after hearing and speaking, it remains a mystery. Por eso Krishna llega a la conclusión de que alguien lo ha explicado de forma maravillosa, alguien lo escucha de forma maravillosa, pero incluso después de escuchar y hablar acerca de ello, seguirá siendo un misterio. And less intelligent person cannot understand. Y las personas poco inteligentes no podrán entenderlo. That is the fact. Así es. There are so many theories. Hay tantas teorías. Therefore, we have to accept the reality from the authority. Por eso, la realidad tenemos que aceptarla a partir de la autoridad. By theorizing, by speculating, we cannot come into any decision. Mediante las teorías, mediante la especulación, no podemos llegar a ninguna conclusión. I may be very good logician. Yo puedo ser muy bueno como lógico. You may be greater logician. Tú puedes ser mejor que yo, todavía. So you can defeat my logic. De manera que puedas vencer, destruir mis argumentos. I can defeat your logic. O que yo pueda vencer, superar tu lógica. So, what is the conclusion? ¿Cuál es la conclusión? This kind of talking, it is called kutarka, unnecessary talking. Ese tipo de conversaciones, esa forma de hablar, se denomina kutarka, hablar sin necesidad. Because you will not come to my decision, I will not come to your decision. Porque ni tú vas a llegar a mi conclusión, ni yo voy a llegar a la tuya. So, everyone is mysterious. De modo que para todos es un misterio. So, in this way, we cannot understand which is beyond the perception of our knowledge. Y de ese modo no podemos entender lo que está más allá de la percepción de nuestro conocimiento. Achinta khaluje bhava natas tarkena jujay. Achintya kaluje bhava natas tarkena joyayet. Things which are beyond our perception, we should not simply try to understand by logic and argument. Las cosas que están más allá de nuestra capacidad de percepción, no debemos tratar de entenderlas simplemente con lógica y argumentos. It is useless waste of time. Es una inútil pérdida de tiempo. Because nobody can decide theory. Porque nadie puede presentar una teoría conclusiva. The modern so-called scientists, they also write that perhaps it may be. También los supuestos científicos modernos, ellos escriben con muchos tal vez, puede ser, quizás. Right. It may be millions of years it was like this. Tal vez hace millones de años la situación era esta. It may be. Tal vez, puede ser. What is the value of saying it may be? ¿Qué valor tiene algo que dices que tal vez? Say definitely. Dilo claramente. That they cannot do. Pero eso no pueden hacerlo. So all the scientist theories, like perhaps, maybe, perchance, if it comes to be true. Todas las teorías científicas son quizás, tal vez, si por acaso fuese cierto. So, such kind of argument has no value. Y ese tipo de argumento no tiene valor. Therefore, our Shastra says, Achinta khalijo bhava. Por eso nuestro Shastra dice, Achintya kaluje bhava. Beyond your perception, beyond your sense perception. Más allá de tu capacidad de percepción, más allá de la percepción de tus sentidos. Don't try to understand it by
argument and logic. No trates de entenderlo ni con lógica ni con argumentos. Then how to know it? ¿Cómo entenderlo entonces? And know it from the person who knows it. Puedes aprenderlo con la persona que lo sabe ya. That is not. Eso es conocimiento. That's why we are trying to get knowledge about the soul, not by experiment. Es como nosotros tratamos de obtener conocimiento acerca del alma, pero no mediante experimentos, But we are trying to understand from the words of Krishna. sino que tratamos de entenderlo mediante las palabras de Krishna. Krishna is the authority. Krishna es la autoridad, So, he says in the beginning, y él al comienzo dice, Dehinasmin yatha dehe kaumara yauvanam jara. Dehinos min yata dehe kaumaran yauvanam jara. We can, Krishna says, and we can think over it and ponder over it. Podemos, Krishna lo dice, y nosotros podemos reflexionar acerca de ello y deliberar acerca de ello, We come to conclusion. hasta que llegamos a la conclusión. And the other process, Vedic process is, Y los demás procesos, el proceso védico consiste en Jasya devi parabhakti yatha devi tatha guru. Tasyaite katita jhatta prakasanti maha. Our process is descending process. el nuestro es un proceso descendente. We are not trying to understand by the ascending process. No tratamos de entender las cosas mediante el proceso ascendente, Inductive or deductive. inductivo o deductivo. We accept the statements of the Vedas. Nosotros aceptamos las afirmaciones de los Vedas. Therefore, we haven't got to make much effort to understand it here. Por eso no tenemos que esforzarnos demasiado a la hora de entender algo. Veda vachan, Shruti, Shruti Pramana. Veda Vachan, Shruti, Shruti Pramana. There are three kinds of evidences. Hay tres tipos de testimonios probatorios, de demostraciones. Direct perception and evidence from the Vedas and evidence from history. Percepción directa, el testimonio de los Vedas y el testimonio de la historia. Pratyakha Aitirya Shruti. Aitirya, Pratyaksha, Aitirya y Shruti. Three kinds of evidence. Tres tipos de demostraciones. So Pratyakha and Aitirya is neglected. Pratyaksha y Aitirya no se aceptan. According to our Vedic system, Shruti Pramana. If it is statement, the statement is there in the Shruti, in the Vedas, then we accept. En nuestro sistema, el sistema védico, aceptamos Shruti Praman. Si nuestra afirmación está en el Shruti, en los Vedas, entonces la aceptamos. We have got a society in India. En la India existe una sociedad, They call Veda Praman. We cannot accept without it is not mentioned in the Vedas. es la sociedad Veda Praman. No podemos aceptar nada si no se menciona en los Vedas. That's nice. Eso es bueno. But there is another class who are described in the Bhagavad Gita by Krishna himself. Pero existe otra categoría de la que Krishna mismo habla en la Bhagavad Gita. Veda Vadarata. Los Veda Vadarata. They simply, unnecessarily fight on the basis of so-called Vedic knowledge. Aquellos que se pelean sin tener por qué, simplemente basándose en el supuesto conocimiento védico. Vedic knowledge must be understood from the Guru. El conocimiento védico se debe recibir del Guru. That is, they defy that. The Vedic injunction is Kathopanishad. Ese es el mandamiento y ellos lo desafían, lo niegan. El mandamiento védico del Kathopanishad es Jnanatham sa gurumeva avigachet. Tadvigyanartam sagurumeva avigachet. To understand the Vedas,
you must approach a guru. Tú, para entender los Vedas, tienes que acudir a un guru. Otherwise you cannot understand. Porque de lo contrario no podrás entender. Just like it is forbidden that without becoming a Brahmana, nobody should read Vedas. Es como se prohíbe que nadie lea los Vedas sin ser Brahmana. Because he cannot understand. Porque no podrá entender. Unless one is qualified Brahman, unless one has approached another qualified Brahman who knows, there is no question of understanding Vedas. A no ser que se trate de un brahmana cualificado, a no ser que haya acudido a otro brahmana cualificado que sepa, no tiene sentido que trate de entender los Vedas, no hay posibilidad. Just like Max Muller translated Vedas. Es como Max Muller tradujo los Vedas. What does he know about Vedas? ¿Qué sabe él de los Vedas? Such kinds of translation, understanding is useless. Este tipo de traducciones, este tipo de comprensión son inútiles. Tadvijnanatham sa gurumeva avigachet. Tadvijnanartham sa gurumeva avigachet. Avigachet means he must. Avigachet significa tiene que. That is not that I may go or I may not. No se trata de que tal vez vaya o tal vez no. No, you must. No, tienes que hacerlo. It is really serious. Si realmente eres serio. In our Vaishnava Parampara also, también en nuestro Vaishnava Parampara, Vaishnava Parampara is actually Vedic Parampara. El Vaishnava Parampara es el verdadero Parampara védico. Adu Gurvashram. Y Ado Guruashrayam. Adu Gurvashram. Ado Guruashrayam. Enter into the spiritual life. First thing is, first of all, to accept a guru. Para entrar en la vida espiritual, lo primero, la primera cosa es aceptar un guru. That's all big stalwarts. Eso es, todos los más destacados. Vyasadeva. Vyasadeva mismo. Vyasadeva, the wonderful literature. Vyasadeva, sus maravillosas escrituras. This reading, we are reading Bhagavad Gita. Lo que estamos leyendo, la Bhagavad Gita, estamos leyendo. It is Vyasadeva literature. Es obra de Vyasadeva. He heard from Krishna and wrote it. Él escuchó de Krishna y la escribió. And not only this. Y no solo esto. The Mahabharata, the Puranas, the Vedanta Sutra, the Srimad Bhagavatam. El Mahabharata, los Puranas, el Vedanta Sutra, el Srimad Bhagavatam. Wonderful literature. Maravillosas escrituras. There is no possibility of producing such literature by any scholar of this age. It is not possible. No, ningún erudito, ningún sabio de nuestros días tiene posibilidad de crear una obra de esta categoría. No es posible. But he accepted Guru, Narada. Pero él aceptó un guru, Narada. Narada Muni. When after compiling all the Vedas and Puranas, even Vedanta Sutra, Vyasadeva was not satisfied himself. Vyasadeva, cuando después de redactar todos los Vedas, los Puranas, incluso el Vedanta Sutra, Vyasadeva no se encontró satisfecho. He was seeming very morose. Tenía un aspecto muy triste. At that time, his spiritual master Narada came. Y en ese momento, su maestro espiritual, Narada, vino. And he asked, why you are morose? You have done so much nice literary work. So why you are not very happy? Y le preguntó, ¿por qué estás triste? Tú has llevado a cabo una labor literaria tan hermosa. ¿Por qué no te sientes feliz? So, Vyasadeva replied, yes, my lord, I am actually not happy. Y Vyasadeva le contestó, sí, mi señor, yo en realidad no soy feliz. But I cannot understand why I am not happy. Pero no logro entender por qué no soy feliz. So, you know everything. Kindly describe why I am not happy.
Tú que lo sabes todo, por favor, ten la bondad de explicarme por qué no soy feliz. So at that time, Narad replied him Y en ese momento Narada le contestó diciéndole that all the literatures he have so far made, they are with reference to the body and the mind. porque todas las escrituras que hasta ahora has redactado se refieren exclusivamente al cuerpo y a la mente. You have nothing described very nicely about the Supreme Soul. No has hecho bellas descripciones, buenas descripciones y explicaciones sobre el alma suprema. So now you try to describe something about the Supreme Lord. Ahora debes tratar de explicar algo acerca del Señor Supremo, About the Supreme Soul. acerca del alma suprema. That will make you happy. Eso te hará feliz. Therefore, he described the Srimad Bhagavatam. Por eso, a continuación, él escribió el Srimad Bhagavatam. This is the history of Srimad Bhagavatam. Esa es la historia del Srimad Bhagavatam. And his last contribution was, mature contribution, was Vedanta Sutra. Y su última contribución, su última aportación, una aportación de madurez, fue el Vedanta Sutra. So, from the Vedanta Sutra, he began writing Srimad Bhagavatam. Y a partir del Vedanta Sutra comenzó a escribir el Srimad Bhagavatam. Janmadasya Jataha. Yamadya Syavata Yataha. This is the beginning of Vedanta Sutra. Ese es el comienzo del Vedanta Sutra. Athata Brahma Jignasa. Atato Brahma Jigyasa. He said in a different language, Jiva Satattva Jignasa. Él dijo con un lenguaje distinto, Jivasya Tattva Jigyasa. So a human life should be engaged, inquiring about the absolute truth. La vida humana debe dedicarse a investigar acerca de la verdad absoluta. And he should inquire from a person who has heard about the absolute truth from a realized person. Y es necesario preguntar a una persona que haya escuchado acerca de la verdad absoluta de una persona iluminada. This is that what is called Shruti, Parampara. Por eso esto se llama Shruti, Parampara, Disciplic succession. sucesión discipular. One, just like Vyasadeva is hearing from Narada. Uno es como Vyasadeva está escuchando a Narada. Narada is authorized. Narada es una persona autorizada. He has heard from Brahma. Él ha escuchado de labios de Brahma. Brahma has heard from Krishna. Brahma ha escuchado a Krishna. So this is the parampara system, disciplic succession. Y ese es el sistema de Parampara, la sucesión discipular. So there are 4 parampara systems. Hay 4 sistemas de Parampara. They are known as, at the present moment, Ramanuja Sampradaya, Brahma Sampradaya, Madhya Sampradaya. Brahma Sampradaya, Madhya Sampradaya is same. Son la Ramanuja Sampradaya, la Brahma, la Madhva Sampradaya. La Brahma Sampradaya y la Madhva Sampradaya son la misma. In Rudra Sampradaya La Rudra Sampradaya and Sri Samarama, Kumar Sampradaya, la Sri Sampradaya, la Kumar Sampradaya. there is 4 Sampradayas. Hay 4 Sampradayas. So we should hear from the Sampradaya Acharya by disciplic succession. Y debemos escuchar de labios del Sampradaya Acharya por intermedio de la sucesión discipular, As Krishna recommends in his Bhagavad Gita, tal y como Krishna aconseja en esta Bhagavad Gita. Evam parampara praptam imam rajarsayo vidu. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. Imam vivassati jugam prattamana hamabhyam vivasana manavipraho manu ikha kavit pravid. Evam parampara praptam imam rajarsayo vidu. So that is the system. De modo que ese es el sistema. We should receive knowledge
by the bona fide parampara system. Debemos recibir conocimiento a través del sistema genuino de parampara, Otherwise, it may be bogus. porque si no podría ser una falsedad. Because without parampara system, we cannot understand actual fact. Porque sin el sistema de parampara no podemos entender la realidad. And we have to become in the disciplic succession. Y tenemos que situarnos en la sucesión discipular. We must accept a guru. Tenemos que aceptar un guru. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. If you are actually eager, anxious to understand the spiritual science, then you must approach a guru. Si tú estás realmente ansioso, deseoso de entender la ciencia espiritual, tienes que acudir a un guru. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. Uttam means transcendental subject matter. Uttam significa tema trascendental. You cannot learn it. No lo puedes aprender. Just like if you purchase one pharmacology book from the bookseller's shop. Es como si te compras un libro de farmacología en una librería And if you read at home, y te lo lees en tu casa. do you mean that you become a medical practitioner, pharmacist? No. ¿Quieres decir que con eso ya eres un practicante de la medicina, un farmacéutico? No. You must go to the university, you must go to the college, you must hear the experienced professor and learn it and practically experiment it. No, tienes que ir a la universidad, tienes que pasar por las instituciones, tienes que escuchar a los profesores con experiencia, aprender y experimentarlo en la práctica. You can learn. Así puedes aprender. And not that by purchasing a book you become a medical practitioner, a lawyer. No es que por el simple hecho de comprarte un libro ya eres un médico o un abogado. That is not possible. Eso no puede ser. Therefore the direction is that tadvijnanatham sa gurumeva abhigachet. Must. Por eso el consejo es, la instrucción es Tadvijnanartam Sagurum Eva Abhigachet. Here also you see, Krishna in the beginning was talking with Arjuna, just like friends. Tienes que hacerlo. También lo vemos en este pasaje. Krishna al comienzo hablaba con Arjuna y ambos hablaban como amigos. But when Arjuna understood it, that we are talking like friends, so we cannot come into conclusion. Pero cuando Arjuna se dio cuenta de que estamos hablando como amigos, de manera que no vamos a llegar a ninguna conclusión, The friends, they talk, they argue, they put logic. los amigos, entre ellos charlan, ellos argumentan, intercambian lógica. That way we cannot understand. Pero de esa forma no podemos entender. Natastarkena juya. Natastarkena yoyayet. Then, Entonces, tadvijnanatham sa gurumeva abhigachet. Tadvijnanartam Sagurum Eva Abhigachet. So therefore, Arjuna surrendered himself. Por eso Arjuna se sometió, se entregó. Shastriham sarimang prapanna. Sisyasteham Sarimam Prapannam. Tatpanna doshu apahata sabhava. Karpanya dosha pahata swabhava. I can understand that I am a Kshatriya. Yo me doy cuenta de que soy un Kshatriya, It is my duty to fight. que mi deber es luchar. But in front of my grandfather and relatives, I am declining to fight. Pero hallándome ante mi abuelo y mis familiares, me niego a luchar. Therefore, I am affected with Tarpanna dosha. Por eso me estoy viendo afectado por Karpanya dosha. I am deviating from my duty. Me estoy apartando de mi deber. So, why I am deviating from this duty? ¿Y por qué me aparto de mi deber? Therefore, I am surrendering myself unto you. Por ello me entrego a ti. So, in a position of perplexity, one must approach a bona fide spiritual master.
De modo que en situaciones de confusión, de perplejidad, es necesario acudir a un maestro espiritual genuino. That is the process, Vedic process. Ese es el proceso védico. Otherwise, it is not possible. De no ser así, no es posible. And our Sanatana Goswami, our predecessor, Chaitanya Mahaprabhu's direct disciple, Nuestro Sanatan Goswami, nuestro precursor, el discípulo directo de Chaitanya Mahaprabhu, he gives his direction that Avaishnava mukhadgirna puto hari kathamritam savanam na kartavam. él da su instrucción a Vaishnava Mukodkirnam Putam Hari Katamritam Shravanam Nakartavyam. He says, Así lo dice. he says, do not hear from a person who is not a Vaishnava. No escuches a una persona que no sea Vaishnava. One must become a Vaishnava. Es necesario ser un Vaishnava. Otherwise, his so-called ideas and interpretation has no value. Porque si no, de lo contrario, sus supuestas ideas y sus interpretaciones carecen de valor. Has no value. Carecen de valor. Just like in your country, South India, Es como en vuestro país, en el sur de la India, Dr. Radhakrishna, he has done so many works. el doctor Radha Krishnan ha escrito tantas obras. But to tell you frankly, it is useless labor. Pero, por hablaros con franqueza, es una labor inútil. Because he has said in one of his writings that Bhagavad Gita is mental speculation. Porque en uno de sus escritos dice que la Bhagavad Gita es especulación mental. He is surpassing all the acharyas who came, who appeared in South India. Él pasa por encima de todos los acharyas que vinieron, que aparecieron en el sur de la India. Ramanacharya appeared in South India. Madhyacharya appeared in South India. Nimbarka appeared in South India. Vishnu Swami appeared in South India. Shankaracharya appeared in South India. Ramanujacharya advino en el sur de la India. Madhvacharya nació en el sur de la India. Nimbarka en el sur de la India. Vishnu Swami en el sur de la India y Sankaracharya en el sur de la India. The South India is so blessed. El sur de la India es una tierra bendita. And he also appeared in South India. He's Y también él apareció, nació en el sur de la India. trying all the acharyas. Pero él rechaza, critica a todos los acharyas. Just see the position. Podéis considerar su posición. He says Bhagavad Gita is a mental speculation. Dice, la Bhagavad Gita es una especulación mental. And he has interpreted in a different way. Y la ha interpretado de una manera distinta. Krishna says that manmanamaha madbhakta madhyadimang namaskuru. Krishna dice, Mammana bhava madbhakto madhyajiman namaskuru. And if you have seen Dr. Radhakrishna's translation of Bhagavad Gita, he says, Y si habéis visto la traducción de la Bhagavad Gita del doctor Radhakrishna, veréis que dice it is not to Krishna. que no es a Krishna. Krishna says directly that manmana bhava madbhakta. He says not to Krishna. Krishna dice directamente, Mammana bhava madbhakto, y él dice no a Krishna. So, this defect will be there. Ya veis, ese es el defecto. Unless one is Sadatar Sampanna Vaishnava, self-realized. A no ser que se trate de un Sadachara Sampanna Vaishnava, una persona autorrealizada. Therefore Sanatana Goswami says, Avaishnava mukhadgina tutahari kathamritam. Por eso Sanatan Goswami dice, Avaishnava mukodgirnam putam hari katamritam. Our first guru is Krishna. Nuestro primer guru es Krishna. To understand Bhagavad Gita, Para entender la Bhagavad Gita, understanding,
that Bhagavad Gita from Krishna directly. Arjuna entiende la Bhagavad Gita directamente de labios de Krishna. So, after understanding Bhagavad Gita, Arjuna accepts Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Y tras haber entendido la Bhagavad Gita, Arjuna acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Para Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhava, Purusam Shastatam Adhyam. These are the words. Esas son las palabras. And Arjuna also accepted. It is very, very difficult to understand your personality. Y Arjuna reconoció además, es muy, muy difícil entender tu personalidad. Now people may say that Arjuna was Krishna's friend. La gente puede decir que Arjuna era amigo de Krishna. To satisfy his friend, he has accepted him as Para Brahma. Y para satisfacer a su amigo, le reconoció como Param Brahma. But that is not the fact. Pero no es así. Arjuna gives evidences Arjuna da pruebas that not only I, but the great authorities like Vyasa, Narada, Asita, Devala, they have also accepted you as the Supreme Personality of Godhead. Dice que no solo yo, sino que las grandes autoridades como Vyasa, Narada, Asita, Devala, te han reconocido como suprema personalidad de Dios. In the recent ages, En eras recientes. this is 5,000 years ago, Esto ocurrió hace 5.000 años. even 1,500, Shankaracharya, who is impersonate, he has also accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Incluso hace mil años, Shankaracharya, que es un impersonalista, reconoció que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Bhagavan Swayam Krishna Sa Bhagavan Swayam Krishna. has written in his commentary on the Bhagavad Gita, Así lo ha escrito en su comentario sobre la Bhagavad Gita. Narayana Para Abhaktyat, Narayana para avyaktat. Narayana Para Abhaktyat. Narayana is not the creation of this material world. Narayan no es creación del mundo material. He is transcendental. Él es trascendental. He has accepted. Y así lo ha aceptado. And what to speak of the Vaishnava acharyas, Ramanujarya, Madhvacharyas, all. Y qué decir de los acharyas Vaishnavas, Ramanujacharya, Madhvacharya, todos. They have written so many nice commentaries on the Bhagavad Gita, Brahma Sutra. Ellos han escrito tantos y tan hermosos comentarios sobre la Bhagavad Gita, el Brahma Sutra, Establishing that the supreme absolute truth is person. estableciendo que la suprema verdad absoluta es una persona, The supreme personality of God. la suprema personalidad de Dios. Krishna is speaking as person. Krishna habla en calidad de persona And he is warning the rascals. y da una advertencia a los sinvergüenzas. Avajananti mang mudha manasim tanuvasta. Because Avajananti mam muda manushintanu ashrita. I am speaking as a human being, the rascals they derive. Debido a que estoy hablando como un ser humano, los sinvergüenzas se burlan de mí. Param bhava vajanam. Param bhavan ajananta. They do not know what is my influence, what is my power. Ellos no saben cuál es mi influencia, cuál es mi poder. So, this personality of Godhead, Y esa personalidad de Dios it is a fact. es un hecho. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti sabhyate. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti sabhyate. The last word is Bhagavan. La palabra final es Bhagavan, la última palabra. From Bhagavan, the expansion is Paramatma. La expansión de Bhagavan es Paramatma, Localized us. el aspecto localizado. Ishara sarvabhutaram riddhese arjuna tishta. Ishvara sarvabhutanam hriddese arjuna tishtati. That is expansion. Eso es la expansión. Ekanshena stitu. Ekamshena stito jagat. That is one of the plenary portions. Y esa es una de las porciones plenarias. Vishtabhya aham. Vistavya aham. He enters within this universe
and therefore the universe becomes manifest. Él entra en el universo y con ello el universo se manifiesta. Just like I am soul, dehinasmin yatha dehi. I enter into this body. Es como yo soy un alma, dejinosmin yatadeje, y entro en este cuerpo. You enter into your body. Tú entras en tu cuerpo. Therefore the body expands. Por eso el cuerpo se expande, crece. Similarly, the Supreme Personality of Godhead enters as Garbhodoksai Vishnu within each and every universe. Por eso, del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios entra en la forma de Garbhodakasayi Vishnu en todos los universos. Then it becomes manifest. Y entonces se manifiestan. So, there is no question of impersonal. De modo que no hay nada impersonal. The original source is person. La fuente original es una persona. Krishna says, Aham sarvasya prabhav, matta sarvam prabhasya. Iti matya bhajante mang buddha bhava sabad. Buddha, not the abuddha. Krishna dice Buddha, no los Abuddha. Abuddha means less intelligent. Abuddha significa poco inteligentes. Those who are intelligent. Buddha, bhava samannita. Los que son inteligentes, Buddha, Bhava Samambita. With a bhava, with an ecstatic position, can understand that Krishna is the original person. Con una posición extática, pueden entender que Krishna es la persona original. Aham sarvasya prabhava. Aham sarvasya prabhava. Masa means including Brahma, Vishnu, Maheshwara, all the devotees. Sarvasya significa que incluye a Brahma, a Vishnu, a Maheshvara, a todos los devatas. Aham adirhi devanam. He is the original source of all the devas. Él es la fuente original de todos los devas. The original devas, it is this Brahma, is the first deva, is the first creation. Los devas originales, Brahma es el primer deva en la creación primera. So, aham adirhi devana. Aham adirhi devanam. The Brahma, Vishnu, Maheshwara. Brahma, Vishnu, Maheshvara. So he is the origin of Brahma, Vishnu, Maheshwara. Y él es el origen de Brahma, Vishnu y Maheshvara. From Krishna, for material creation, there are three Purushas. Y de Krishna, para la creación material, hay tres Purushas. First of all, three Purushas, not En primer lugar, tres Purushas. directly from Krishna. Y no directamente de Krishna. From Krishna, Baladev. From Baladev, Chaturbhuha. De Krishna, Baladev. De Baladev, el Chaturvyuha. Sankarshan, Vasudeva Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Then from Sankarshan, Narayana. Después de Sankarshan, Narayan. Then second Chaturbhuha. Después, el segundo Chaturvyuha. From the second Chaturbhuha, Sankarshan, the Purusha Avatar. Del segundo Chaturvyuha, Sankarshan, los Purusha Avataras. Three Purusha Avatars, three Vishnus. Tres Purusha Avataras, tres Vishnus. Karanodakshai, Garbhodakshai, and Kirodakshai Vishnu. Karanodakasayi, Garbhodakasayi y Kshirodakasayi, Vishnu. So, that in the Vedic Gita, all these informations are there. Y esta información se da en todas las escrituras védicas. And as Krishna says, personally also, Y tal y como Krishna dice también personalmente, Arjuna accepts that I accept on the authority of Vyasadeva, Narada, Devala, Osita. You are the Supreme Personality of Godhead, and you also speaking directly. Arjuna aceptó, y yo lo acepto, basándome en la autoridad de Vyasadeva, de Narada, de Devala, de Asita, que tú eres la suprema personalidad de Dios, y también tú lo estás diciendo directamente. Then where is my doubt? ¿Qué duda tengo? So we should follow. De modo que debemos seguir, This is called parampara system. esto es lo que se llama sistema de parampara. As Arjuna understood Bhagavad Gita, if we understand that way, then we are perfect.
Si nosotros entendemos la Bhagavad Gita del mismo modo en que la entendió Arjuna, entonces somos perfectos. I may be imperfect, but because I understand the Bhagavad Gita as it was understood by Arjuna, I am perfect. Yo puedo ser imperfecto, pero debido a que entiendo la Bhagavad Gita tal como la entendió Arjuna, soy perfecto. Because the knowledge I am distributing, that is not imperfect. Porque el conocimiento que estoy distribuyendo no es imperfecto. Just like a post peon. Es como un cartero. A post peon is delivering you $1,000. El cartero te está entregando $1,000. Say, he may be poor man, but the $1,000 he is delivering, that is a fact. Él puede ser pobre, pero los $1,000 que te está dando son una realidad. That is not poverty. No son una falsedad. Because he has not manufactured them. Porque él no los ha fabricado. He has received that money order from the post office. Él ha recibido el dinero de la oficina de correos. Asked to deliver it to such and such person. Le han pedido que los entregase a tal persona. His honesty is to deliver the money order as it is to the bona fide person. Y su honestidad consiste en entregar el giro tal como es a la persona auténtica. That is his perfection. Esa es su perfección. He doesn't require, because he's delivering $1,000, he doesn't require to become a very rich man. Él no necesita, por el hecho de que esté dando $1,000, eso no implica que tenga que ser una persona muy rica. He may be poor man. Puede ser un pobre. Similarly, a guru is perfect when he delivers the words of the superior authority as it is. Del mismo modo, un gurú es perfecto cuando entrega las palabras de la autoridad superior tal como son. Entonces es perfecto. He may be imperfect in your estimation. Puede, desde tu punto de vista, puede que sea imperfecto. But that is his perfection. Pero su perfección es esa. That he is not misleading people by becoming a so-called rascal scholar and interpreting in a different way and misleading the whole population. Su perfección consiste en que no está descarriando a la gente, actuando como un supuesto sabio erudito e interpretando, dando la interpretación distinta y de ese modo llevándose por mal camino a toda la población. That is perfect. Esa es su perfección. People say so much about me that I have done some wonderful things. La gente dice tantas cosas de mí. Dicen que he hecho cosas maravillosas. But I say that I am not a magician. Pero yo digo que yo no soy un mago. I am not a magician. No soy un mago. My only credit is that I am presenting Krishna as he is. Mi único mérito es que presento a Krishna tal y como es. Nada más. I am not diluting Krishna. No presento a Krishna diluido. That is not my duty. No es esa mi función. And therefore, because it is pure ghee, therefore everyone accepts. Y por eso, porque es algo puro, es ghee puro, por eso todo el mundo lo acepta. And if you place dalda, mixing with ghee some rascal thing, then nobody will accept. Pero si tú ofreces dalda mezclando con el ghee alguna tontería, nadie lo va a aceptar. Therefore, so many Swamis went before me into Western countries, and they presented adulterated. And there was not a single person became a Krishna Bhakta. Por eso, tantos swamis fueron antes que yo a los países occidentales y presentaron esto mismo de forma adulterada. Y de ese modo, ni una sola persona se hizo Krishna Bhakta. Now, by thousands they have been done. Ahora se están haciendo por miles. ¿Por qué? Because it is presented pure thing. Porque la presentación es una presentación pura. Nothing will be accepted everywhere.
Y esa cosa pura, todo el mundo la aceptará en todas partes. I give this example. Os doy este ejemplo. In Delhi, there is, I've seen, En Delhi hay, lo he visto, there is confectioner's shop. hay una tienda de confitería, una pastelería. He rigidly prepares in pure ghee all the sweetmeats. Y prepara todos los dulces en ghee puro, estrictamente. So you'll find always hundreds of customers there. Y allí encontraréis siempre cientos de compradores, de clientes. And there are, by the side of the dalda manufacturer. Y están al lado de un lugar donde ofrecen dalda. It is not. People are still prepared to pay sufficiently if you give pure. Pero no, la gente sí está todavía dispuesta a pagar lo que sea necesario si tú le ofreces las cosas en estado puro. So, our this Krishna consciousness movement is presenting Bhagavad Gita as it. We have not manufactured anything. Y nuestro movimiento, este movimiento para la conciencia de Krishna, está presentando la Bhagavad Gita tal como es. No hemos inventado nada. While I started this movement in America, some friends suggested that you are writing International Society for Krishna Consciousness. Why not make it God Consciousness? Cuando fundé este movimiento en Estados Unidos, un amigo me sugirió: tú escribes Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ¿por qué no la llamas mejor Conciencia de Dios? Todos lo aceptarán. No. God is Krishna. No, Dios es Krishna. There must be clearly stated Krishna consciousness. Tiene que estar claramente definido, conciencia de Krishna. I don't mind if nobody accepts it, but there must be Krishna. No me importa si nadie lo acepta, pero Krishna tiene que estar ahí. So, actually, it is very happy that Western countries, they are accepting Krishna. Y realmente me siento muy feliz porque los países occidentales están aceptando a Krishna. Why not? ¿Por qué no? Krishna is for everyone. Krishna es para todos. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Krishna es la suprema personalidad de Dios. He says, Aham bija pradapita, sarvajonishu kaunte. Y él dice, Aham bija pradapita, sarvajonishu kaunteya. In all forms of life, the living entities, they are my part and parcel, they are my sons. I am the father original. En todas las formas de vida, las entidades vivientes son mis partes integrales, son mis hijos, y yo soy el padre original. Bija pradapita. Bija pradapita. So why Krishna will not be accepted? ¿Por qué no se va a aceptar a Krishna? Actually that is happening. Y realmente está ocurriendo así. They are coming from different groups, but because every one of us is Krishna's son, Krishna's part and parcel, therefore, simply is required a little attentive hearing about Krishna. Ellos proceden de muchos grupos distintos, pero debido a que todos somos hijos de Krishna, que somos partes integrales de Krishna, solo se necesita escuchar con un poco de atención acerca de Krishna. Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udoy. Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udoy. Sevanmukhi hi jivhadau swayameva spurattada. Sevanmukhi hi jivhadau swayameva spuratyada. In the Chaitanya Charitamrita it is said, Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udoy. El Chaitanya Charitamrita dice, Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udoy. Krishna is there in everyone's heart. Krishna está en el corazón de todos. Ishvara Sarvabhutanam. Ishvara Sarvabhutanam. But we do not know. Pero nosotros no lo sabemos. But Krishna and Krishna consciousness can be awakened simply by hearing from the realized path. Pero Krishna y la conciencia de Krishna pueden despertar, pueden surgir por el simple hecho de escuchar de labios de la persona iluminada. Satang prasangad mama bija sangvida bhavanti ritkarna rasayana katha. Satam prasangat mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana katha. Satang prasangad.
Satam Prasangat. from the lips of devotee, when it is heard, then it becomes Ritkanna Rasayana. Cuando se escucha de labios de los devotos, entonces se vuelve Hritkarna Rasayana. It becomes very pleasing to the ear and to the heart. Entonces resulta muy agradable para el oído y para el corazón. Tadjusanat, if one cultivates in that way, asu apavarga bhatmani, saddha bhakti rati anupramishyati. Tadjosana, si se cultiva de esa forma, asu apavarga vartmani, shraddha ratir bhaktir anukramisyati. These are the formulas. Esas son las fórmulas. So, the process should be to receive the knowledge by disciplic succession. El proceso, por lo tanto, debe consistir en recibir el conocimiento mediante la sucesión discipular. Not sporadically hearing sometimes this scholar, hearing sometimes this scholar. No escuchar esporádicamente, a veces a este sabio, a veces al otro erudito. Interpret in my scholar say, Yo lo interpreto según mi propia erudición, mi propia sabiduría. no, this thing is not. No, eso no va a funcionar. No. Our process is as directed by Sanatana Goswami. Nuestro proceso, como ordena Sanatana Goswami, es Avaishnava Mukhadgirna Puta Hari Kathamritam. Avaishnava Mukhodgirna Putam Hari Katamritam. Katha is Amrita. Harikata es Amrita. 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 But still, it should not be received when it is uttered by some Avaishnava. Pero aún así no se debe escuchar cuando es algún Avaishnava quien lo pronuncia. There is another direction. Hay otra indicación. Avaishnava Guru Nasasyat. Avaishnavo Gurur Nasasyat. Satkarma Nipuna Vipra Mantra Tantra Visharada. Satkarma Nipuno Vipro Mantra Tantra Visharada. A person, a Brahmana, Satkarma Nipuna. Brahmana's business is to become scholar and to make others scholar. Una persona, un brahmana, Satkarma Nipuno. La función, la misión del brahmana es llegar a ser un sabio erudito y hacer a los demás también sabios eruditos. Patana Patana, Jajana Jajana. He Patan Patan, Jayana Jayan. must be a worshipper and he must teach others how to worship. Él debe adorar y debe enseñar a los demás a adorar. Patana Patana Jajana Jajana. Dana Pratigyaha. Patan Patan, Jayana Jayan, Dana Pratigraha. Brahmana receive charity and he makes immediately distribute the charity. El brahmana debe recibir caridad e inmediatamente debe repartir esa caridad. So these are the occupational duty of Brahmana. Y esos son los deberes prescritos del brahmana. Patan Pat. Patan Patan. Satkarma. Satkarma Nipuna. Satkarma, Satkarma Nipuno. A Brahmana, he is very expert in his business, Satkarma. El brahmana es muy experto en su actividad, Satkarma. Satkarma Nipuna Mantra Tantra Visharada. Satkarma Nipuno Mantra Tantra Visharada. And he has read the Vedic literatures and tantras very nicely. Y ha leído las escrituras védicas y los tantras muy a fondo. Still, if he is not a Vaishnava, Visharada, pero aún así no es un Vaishnava. the Avaishnava, Guru Nasasya, Avaishnava Gururna Sasyat. so by that only qualification that he is not a Vaishnava, he cannot become Guru. Y por esa única mala cualidad, que no es un Vaishnava, no puede ser Guru. Whereas on the other hand, Mientras, por otro lado, Sad Vaishnava Sapacha Guru, Sad Vaishnava Swapacha Guru. if a person Sapacha means coming of the family of dog eaters, Chandal. Si una persona Swapacha significa que desciende de una familia de comedores de perros, Chandala. If he has become a Vaishnava, Si esa persona es un Vaishnava, Sadachar Sampanna Vaishnava, Sa Guru Shat, Sadachara Sampanna Vaishnava, Sa Guru Syat. you can accept it as Guru. Puedes aceptarle como Guru. There are so many instances. Y hay tantos ejemplos.
Srimad Ramanujachary's guru was not from a Brahmin family. El guru de Srimad Ramanujacharya no venía de una familia de brahmanas, But still he accepted guru. pero aún así le aceptó como guru. So, in the Vaishnava literature, Y en las escrituras Vaishnavas, just like Haridas Thakur. como Haridas Thakur. Haridas Thakur, we give Jai. Thakur Haridas Thakur ki Jai. Haridas Thakur, nosotros decimos Jai, Thakur Haridas, Haridas Thakur ki Jai. This Así decimos. Haridas Thakur was born in a Mohammedan family. Haridas Thakur nació en una familia musulmana. And Chaitanya Mahaprabhu made him Namacharya, Srila Haridas Thakur. Y Chaitanya Mahaprabhu le nombró Namacharya a Srila Haridas Thakur. He was chanting Hare Krishna mantra daily, 300,000 of times. Él cantaba el mantra Hare Krishna 300.000 veces cada día. So Chaitanya Mahaprabhu selected him Namacharya. Y Chaitanya Mahaprabhu le nombró Namacharya. Chaitanya Mahaprabhu himself came to broadcast the glory of Hare Krishna Mahamantra. Chaitanya Mahaprabhu mismo vino a propagar las glorias del Mahamantra Hare Krishna. So instead of becoming himself the Acharya, he designated Haridas Thakur as Acharya. Y en lugar de actuar él mismo como Acharya, nombró Acharya a Haridas Thakur. And similarly, Sri Sanatana Goswami, Sri Rupa Goswami, they also became Mohammedan. Del mismo modo, Sri Sanatana Goswami y Srila Rupa Goswami también eran musulmanes, se hicieron musulmanes. They were born in Hindu Saraswat Brahman family. Ellos habían nacido en una familia Sarasvata Brahmana, una familia hindú. But due to their association as ministers of the then Muslim government, Pero debido a su relación en calidad de ministros con el gobierno musulmán de por entonces, they were rejected from the Brahman society. fueron expulsados de la sociedad brahmana. Formerly the Brahman society was very strict. En el pasado la sociedad brahmana era muy estricta. And he was becoming servant. He is immediately excluded. So you cannot become a Brahman. You are serving. Todo el que se dedicaba a servir, todo el que era un sirviente, inmediatamente era rechazado. Oh, tú no puedes ser un brahmana. In the Srimad Bhagavatam also, by the spoken by Narada, he says a Brahmana, if he is in difficulty, he should not accept the business of a dog service. Y también en el Srimad Bhagavatam, Narada dice que si un brahmana se encuentra en dificultades, no debe aceptar la ocupación de un perro, el servir, el ser un empleado. He should not accept service. No debe aceptar servir a nadie. He may go to the profession of a Kshatriya or even up to Vaishya, not of a Shudra. Él puede adoptar la profesión de un Kshatriya e incluso la de un Vaishya, pero no la de un Shudra. These are the injunctions. Esos son los mandamientos. So they were strictly being followed. Y se seguían estrictamente. These Sanatana Goswami, they are very learned scholars in Sanskrit, in Arabic language, Persian language. Sanatana Goswami eran grandes sabios eruditos en sánscrito, conocían en la lengua arábiga, la lengua persa. But because they accepted the ministership of Nawab Hussain Shah, immediately they were rejected. Pero debido a que aceptaron el cargo de ministros del Nawab Hussain Shah, inmediatamente fueron rechazados. And they changed their name. Almost they became Muslim. Y cambiaron de nombre, prácticamente se hicieron musulmanes. Sakar Malik Dabir Khas, Sakara Malik, Dabir Kash, their name was that. esos eran sus nombres. These are Mohammedan names. Son nombres musulmanes. So they were living like that. Y a ellos vivían de ese modo. But when Chaitanya Mahaprabhu blessed them, they became the first class Goswami. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu les bendijo, pasaron a ser Goswamis de primera categoría. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Rupa Goswami y Sanatana Goswami. This is Chaitanya Mahaprabhu's
mercy. Esa es la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. And he therefore says, Prithivite ase jato nagaradigram. Por eso él ha dicho, Prithivite achyata nagaradigram. He asked to spread this Krishna consciousness movement all over the world, in every village and every town. Él nos ha pedido que propaguemos este movimiento para la conciencia de Krishna por todo el mundo, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Does it mean that let them become Shudras, let them remain Shudras, and they become Krishna conscious? Significa eso es que tienen que seguir siendo Sudras, que sigan siendo Sudras y que se vuelvan conscientes de Krishna. No. He did not mean like that. No, no es eso lo que él quería decir. That means everywhere there should be Vaishnava. Eso significa que en todas partes tiene que haber Vaishnavas. And a Vaishnava means above Brahman. Y Vaishnava significa por encima del Brahmana. That is the Krishna consciousness movement. Y eso es el movimiento para la conciencia de Krishna. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.